¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todas. Bienvenidos a Temas de Mina. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Segundo programa. De la temporada 2026. Bueno, tratando de tener un montón de cosas en la mente, hoy nos preguntábamos si existe la mente femenina o el cerebro femenino porque no se parece al masculino. Ay, no porque se parece. Tantas cosas. ¿Pensamos más, digamos, articulamos más cosas? No sé si científicamente se puede decir que tenemos más cosas en la mente al mismo tiempo, no tengo ninguna duda. ¿Más cajitas abiertas? Sí, ni ya hablar. Lo hablamos, ya lo hablamos. ¿Y qué pasa con esas cajitas abiertas, todas juntas, así, Hay que cerrarlas, de a una. De a una. Y si no las cerramos... Es imposible. Son todos los temas al mismo tiempo. Pero bueno, es importante esta pregunta de si hay una diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Porque siempre nos dicen que las mujeres nos ocupamos de muchas cosas al mismo tiempo y el hombre se ocupa de una a la vez. Y si vos estás hablando conmigo y estás pensando que está haciendo tu hijo, o estás hablando conmigo y estás pensando en la lista del súper, o estás hablando conmigo y estás revisando la comida. Y el hombre revisa la comida, habla con vos o hace otra cosa. De a uno. De a uno. Es de a uno. Claro, bueno. Ahí va. ¿Es un mito o es una realidad? Vamos a preguntarle a alguien que sabe que es... Para mí siempre es mejor hablar con alguien que sepa un poco más que nosotros. Sí. Bastante más en este caso. O preguntarle a la ciencia, ¿no? Está con nosotros la médica neuróloga Guadalupe Bruera. Muchas gracias por acompañarnos. Te vamos a preguntar de todo. Vamos a hacer la descripción de quién, que es neuróloga. Bueno, todo lo enumeramos. Si querés, neuróloga, jefa de servicio de neurología y coordinadora de la unidad de ACB en Grupo Gama. Ya me asusté. Y además de la Comisión de Género de la Sociedad Neurológica Argentina. La que dirige la comisión, ¿o no? Sí. Ahí va. Digo, pavada de título. Pavada. No se lo... Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Tienen conocimiento. Lo primero importante es esto que decían de que siempre tenemos conocimiento, ¿sí? Independientemente del género. Pero bueno, a la mujer sobre todo siempre se le cuestiona un poco, ¿no? De qué conocimiento y si es científico o no. Respecto de lo que se preguntaban, es muy interesante porque los estudios de investigación que llevaron a esta falacie, cuando hablamos de falacie es justamente hacer creer algo que no tiene ningún fundamento científico, y peor aún es que se han publicado en libros de alta tirada con nombre y apellido de neurocientíficos, hombres, justamente dicen si la mujer tiene un cerebro que tiene capacidad de hacer muchas tareas. Bueno, eso es falso. El cerebro femenino tiene las mismas características que el cerebro masculino y nosotros necesitamos, como el hombre, hacer una cosa a la vez. Porque ¿qué sucede cuando hacemos las múltiples tareas? Estamos como intoxicadas, estamos con lo que se llama una carga mental, que el problema es que lo naturalizamos porque es una exigencia social en lo que se llama la figura de la mujer. La mujer tiene que ser atenta, estar en mil cosas, porque es el concepto de lo femenino. Eso no solamente no tiene ningún fundamento biológico, sino sí se sabe que esa carga de la que ustedes hablaban da deterioro de la memoria, ¿sí? Da mayor infelicidad, la mujer siente que nunca termina con sus tareas, y esto sí es importante porque impacta en lo que es la patología también cardiovascular, maneja niveles de estrés y de insatisfacción mucho más grandes que en lo que tiene que ver con el hombre. Entonces, el primer mensaje que es muy importante a los que nos están escuchando es que no tenemos, digamos, ningún tipo de fundamento científico de hacer varias tareas, invitar a hacer una tarea a la vez y sobre todo pensarlo saliendo de lo que es la ciencia a otra cuestión que es muy importante, que es el disfrute. Perdemos el disfrute de la sonrisa a las que somos madres de un hijo cuando llega de la escuela o cuando nos está contando algo, porque estamos pensando en lavar los platos, la ropa, mañana me tengo que levantar temprano del trabajo, lo que no presenté, lo que debo en la computadora, y se nos va el disfrute, mientras que en una figura masculinizada llegamos directamente, se bloquea, solamente como, disfruto, y no está esta cuestión que vos decías muy bien de esas múltiples tareas. O sea que es más cultural, digamos, que científico. Es una disposición, te diría, social, cultural, económica también,
porque fíjense, la mujer es la cantidad de plata que producimos, ¿sí? Plata, dinero. Nosotros somos las que hacemos producir al mundo, ¿sí? O sea, todas esas tareas invisibilizadas y muchas veces naturalizadas, como si sos buena, cocinás, lavás los platos, dejás perfumada la ropa y todo, digamos, esto que parece antiguo no es antiguo, sino que creemos que es ser buena, creemos que es ser buena madre, que esto tiene que ver con el cuidado y lamentablemente tiene que ver con el no cuidado a nosotras mismas. Esas horas dedicadas a eso que nos sacamos de un buen descanso, de un té, de mirar una película, un libro o sencillamente no hacer nada, quedarse en esa pausa tan necesaria para algo que se llama la salud. Y cuando hablamos de salud, sacar este concepto de salud mental. La salud es una sola. Entonces, cuando decimos, ay, bueno, pero la mujer no terminamos de decir algo que ya contesta otra cosa, no termina la conversación, tiene que ver con que está intoxicada, con que está estresada, con que está con una cuestión que uno tiene que decirle, no, bueno, pará, vamos a hacer una cosa a la vez, vamos a intentar ver cuáles son tus factores estresores que llevan a este lugar. Entonces, la salud también lo tenemos que cuidar entre nuestras compañeras, o sea, entre nosotras tenemos que tener una mirada más saludable también y de no de exigencia. Si voy a la casa de otra amiga, mujer o colega, ay, pero no me sirvió nada, tiene todos los platos sucio, o mira, no le hizo, bueno, no, che, te puedo dar una mano en algo, o no te hagas problema, comemos lo que hay, ¿sí? Tampoco ser muchas veces reproducir modelos entre nosotras mismas que son muy dañinos. Y con hijas mujeres también. Exactamente, ¿no? sí. Te paso un mate, sí, de paso hacemos catarsis. Tal cual. Gracias a es bueno el Amate catarsis. Entregas. Sí. Es bueno el catarsis para este momento de lo que vos estás comentando, me parece. Sí, creo que es fundamental. Siempre que haya diálogo es ser humano, ¿no? O sea, la diferencia entre un ser humano y un objeto es la capacidad de diálogo. Uh-huh. Y de no solamente porque uno puede hablar sin dialogar. Uh-huh. El diálogo existe en esto de poder escuchar, poder mirar a los ojos al otro, poder pensar lo que nos están diciendo. Y algo que tenemos muy importante en las mujeres es la construcción colectiva. O sea, eso es importante, podemos construir conocimiento de manera más colectiva. Entonces eso también es importante invitar a hacerlo. ¿Qué pasa con nuestro cerebro después de los 40? Ya sabemos que las mujeres pasamos los 40, llegamos al periodo de la perimenopausia, después la menopausia, nuestro cuerpo cambia, las hormonas a veces nos juegan una mala pasada o comenzamos con los calores. Digo, ¿qué pasa también a nivel cerebral? ¿Hay algún cambio justamente? ¿La pérdida de memoria? Sí, eso es así, eso sí está demostrado que vamos sufriendo cambios en neurotransmisores, vamos sufriendo cambios en lo que son las neuronas, entonces empieza a aparecer más esto de que la gente llama niebla mental o esto de que a mí antes me salían rápido los nombres y ahora no me sale, ¿sí? O sea, esos cambios son importantes tener en cuenta dos conceptos, son modificables y para modificarlo tengo que hacer una cosa a la vez, ¿sí? Y esto es fundamental entenderlo, cuanto más estoy haciendo múltiples tareas, menos me voy a acordar. Y el cerebro es plástico, tiene capacidad de, en la menopausia o posmenopausia, de ir modificando esas adversidades o esa cuestión nueva que es, empiezo a estar más lenta, tengo otros tiempos que yo antes no tenía. Bueno, eso se puede ir, digamos, adaptando y modificando. Para eso, para desarrollar plasticidad neuronal, tengo que tener esto que hablábamos anteriormente, tengo que tener tiempo cuidado. El tiempo cuidado son esos breaks que yo invito a hacer, esos pequeños recreos de dar vuelta al celular, de no tener el celular, ni la pantalla, ni múltiples cosas haciendo, y por lo menos 30, 40 minutos, 2 a 3 veces en el día, dedicarnos a nosotros. Apagar el cerebro, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. En realidad no se apaga el cerebro. Activamos lo que se llama, digamos, esa cuestión necesaria que es el no hacer nada, digamos, que es salud mental. El dolce farniente, digamos. Exactamente. El dolce sí. Guadalupe, así como hablas del cerebro de las mujeres que están tan sobrecargados, digamos, de información, ¿también hay enfermedades neurológicas propias de las mujeres? Sí. En realidad hay enfermedades que se dan más frecuentemente neurológicas en mujeres que en varones.
que esto tiene que ver con el sistema inmunológico y tiene que ver con el género. Una de las enfermedades, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres que en varones es la esclerosis múltiple, que de manera muy sencilla nuestro sistema inmunológico de golpe, algo que es normal, que se llama mielina, empieza a decir, bueno, esto es anormal y lo voy a comer, lo voy a dañar, ¿sí? Esa respuesta inmunológica genera manifestaciones en la persona, que puede ser no mover bien un brazo, una pierna, no ver de un ojo. Y lo que es importante es la falta de perspectiva de género, que específicamente nosotros publicamos hace poco, una intervención que hicimos de la Comisión de Género, que por ejemplo, la esclerosis múltiple, si bien es más frecuente en mujeres, si uno compara la esclerosis múltiple en la mujer y en el varón, el acceso a la medicación, que hace que uno tenga menor discapacidad, es el doble el tiempo que tarda la mujer en acceder que el hombre. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esto, que priorizamos otras cuestiones y que nuestra propia salud va hasta último lugar, ¿sí? Claro. Entonces, es más importante el cuidado ajeno quizás que el propio cuidado. Exactamente, y en esto tenemos que educarnos. Llegamos tarde al médico, en definitiva, ¿no? Sí, inclusive teniendo patologías graves llegamos tarde al médico, infartándonos tanto en el corazón como el cerebro, llegamos tarde. El tiempo de isquemia en la mujer es más prolongado porque llegamos tarde. Y no es que no sepamos, no es que no tengamos nivel educativo, es que lamentablemente tenemos otras prioridades, y esto es importante tener en cuenta, que rápidamente tenemos que buscar lo que es una ayuda en una guardia, o en el caso de una enfermedad, ir al especialista, no naturalizar y no minimizarnos. Y si nos pasa con el colega o con el médico que nos minimiza y uno dice, no, mirá, a mí me duele la cabeza, no es una cuestión de nervios, es una cuestión que me duele. Bueno, ir a buscar un colega o una colega que pueda dar lugar al síntoma que uno tiene. Nunca uno tiene que decir, esto no es importante, esto es una cuestión de que ya va a pasar. Las invito a leer un libro muy fundamental para nosotras, que se llama Escribir un silencio, de Claudia Piñeiro. El capítulo 2, Límites, ella en primera persona cuenta cómo minimiza los síntomas de una ACV. Ella tuvo una ACV, y en su propia piel va contando qué le pasa, y cómo también después otra mujer médica la minimiza y anula sus propios síntomas, diciéndole que bueno, que no es nada, ¿no? Es estrés, como te dicen ahora en todos los consultorios, ¿no? Exactamente, pero bueno, creo que yo les invito a leer todo el libro, es una belleza. Repitamos el nombre. Sí, se llama Escribir un silencio, de Claudia Piñeiro. Sí. Otro libro muy interesante respecto de esto se llama El baile de las locas, de Virginia Mas, que también cuenta... Estoy anotando. Sí, no hay problema. Que cuenta esto todo, de cómo a la mujer se la rotula, y el sufrimiento de todas las mujeres en París, que bueno, fueron sometidas a prácticas inhumanas, ¿sí?, para describir los grandes síndromes neurológicos. Yo cada vez que hago un signo de un neurólogo muy famoso, no puedo olvidarme a qué sometieron a todas las mujeres, ¿no? Claro. A todo tipo de violencia. Y uno dice, bueno, pero Guadalupe, eso fue en 1800, eso ya no existe, es viejo. Bueno, yo los invito a pensar que hay nuevas modalidades de violencia en ese sentido, y entonces tenemos que tratar nosotras de cuidarnos y de no dar lugar a ninguna práctica que sea decir, mi síntoma no es importante. Bueno, pero venimos de una base de las mujeres, está indispuesta, está loca, está nerviosa, estás menopáusica, estás mal. Digo, también venimos de síntomas en los cuales todo lo que nos pasa corporalmente tiene que ver con, asociado a la locura, al que estás nerviosa, estás loquita. Digo, venimos de eso también. Digo, que está concatenado. Vos decías, bueno, si es de 1800, pero aún hoy día, seguro estás indispuesta. Seguro estás menopáusica, por eso, bueno, nos crucifican un poco también por eso. En esa frase que vos estás diciendo, en el libro El baile de las locas, que es muy importante leerlo, es cómo se asocia la salud mental, o lo que se llama la salud mental, con el género, ¿no? Porque fíjense, en el libro lo dice muy claro. Si no quieren leer o no son de la lectura, en Netflix está El baile de las locas, lo pueden ver la película, es muy reducida la película, o por lo menos yo como una
como una lectora me pareció que quedé con un gusto amargo de que es muy poquito, pero bueno, ahí pueden ver qué es lo que sucede, ¿no?, con esto. Y lamentablemente, estadísticamente, en las últimas publicaciones, las mujeres consumimos más psicofármacos, tenemos más posibilidad de esto, y esto hay factores de riesgo, ¿sí? Y esto, ojo con esto, que hay que tenerlo en cuenta. La mujer que sufrió algún tipo de violencia en la infancia es una mujer mucho más vulnerable que no. Cuando alguien nos cuenta que sufrió algún tipo de abuso, es una niña en su momento, una adolescente que de adulta va a tener más probabilidad de consumo de psicofármacos y de cuestiones que son más graves. Entonces, esto es importante porque es un punto que hay que tener en cuenta, abrir los ojos, escuchar y actuar. Hablabas del ACV, nombraste, te agrego otras cosas, como el dolor de cabeza, la migraña. ¿Qué otras enfermedades son propias o aparecen más en la mujer que en los hombres? Sí, la migraña que vos mencionabas anteriormente es mucho más frecuente en la mujer, y es importante que la audiencia sepa que cuando uno es migrañosa es un factor de riesgo para hacer un ACV. O sea, el tener migraña es como ser hipertensa o como ser diabética. Si uno compara en estudios científicos una mujer migrañosa con una mujer no migrañosa y la sigue por 40, 50 años, la persona que sufre migrañas tiene el doble de probabilidad de desarrollar una ACV. O sea que ojo con esto, porque la migraña, el diagnóstico de migraña tiene que ser establecido por un neurólogo y tiene que ser tratado, porque si no, esto puede, digamos, empeorar en el transcurso del tiempo. ¿Me pasas tu teléfono? Pregunta, Guadalupe, con esto que vos decís de las migrañas, que quizás es como algo que lo tenemos medio naturalizado, porque bueno, me duele un poco la cabeza y ya, digamos, ¿con qué tendríamos que ejercitarlo, cuidarlo, prevenirlo, para no llegar también al psicofármaco? Bien, sí. Lo importante es, no todo dolor de cabeza es una migraña. La migraña tiene síntomas y signos muy específicos, pero sí hay algo en común que va a dar dolor de cabeza. El primero y principal tiene que ver con el ayuno. Más de 4 horas, el cerebro cada 4 horas consume azúcar, ¿sí? Entonces, si yo hago ayunos prolongados en el cual no ingiero nada de azúcar por más de 4 horas, ya va a empezar a haber un dolor de cabeza que va a ser importante. El segundo es el estrés, ¿sí? Ese estrés sostenido que empezamos a sentirlo en los hombros, en la parte de acá del cuello y después en toda la cabeza. O sea que cuando nosotros estamos en niveles de estrés muy alto y lo naturalizamos y seguimos, es un factor para que duela la cabeza. Después el consumo de alcohol, ¿sí? Cuando nosotros consumimos excesivamente alcohol, va a pasar esto de que después vamos a tener ahí qué pasa. Resaca, digamos. Ahí qué pasa. No tomo psicofármacos, pero déjame una botella de vino. Déjame una. O tomo psicofármaco o es tomo malo alcohol. el alcohol, pero si genera un momento de placer, ¿puede ser bueno o no? No es que es malo el alcohol. El tema es la cantidad. Siempre es la cantidad. Claro, tomarse una copita de vino es saludable, una latita de cerveza también. Pero gracias. Bueno, a las mujeres nos impacta distinto el consumo de alcohol y nos hace peor, digamos. Entonces, bueno, eso sí es importante, que el consumo tiene que no ser excesivo en estas dosis que mencionábamos anteriormente. Y esto que vos decías de las migrañas, ¿es algo que puede reducirse o que puede eliminarse finalmente de una persona? Es muy buena tu intervención. Uno es migrañoso el resto de su vida, ¿sí? O sea, no es que se es migrañoso desde que se nace hasta el último día de la vida, no se deja de ser migrañoso. El tema es que muchas veces con un buen tratamiento no hay síntoma, no hay dolores de cabeza que sean importantes. Pero es como el ser hipertenso, uno no deja de ser hipertenso porque tenga lo que son los valores normales. O sea, uno normaliza los valores, muchas veces con terapias integral, pero no, cuando uno le preguntan, ¿usted tiene algún tipo de enfermedad? Sí, soy hipertenso. Claro. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Soy aunque esté migrañosa. normalizado y no tengas nada en este momento. Aunque sea, digamos, estés en valores óptimos o normales. Entonces, vos sos migrañosa el resto de tu vida. Cuando te pregunte a alguien, ¿tenés alguna enfermedad o algo? Sí, tengo migraña. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Porque vos recién decías, 4 horas, que cuando no comemos o no ingerimos azúcar, el cerebro
empieza a pedirlo. Sí. ¿Qué pasa con este ayuno intermitente que quizás comemos a las 6 de la tarde y volvemos a comer a las 10 de la mañana? No se recomienda para nada, ningún neurólogo si yo te muestro lo que pasa después las 4 horas que vos no consumís azúcar, vas a buscar, qué sé yo, en mi cartera tengo de todo, tengo banana, alfajores, frutos secos, porque cada 4 horas, inclusive haciendo consultorio largo y viendo pacientes internados, a veces le digo, mira, discúlpame, ya hace 5 horas que no ingerí nada, tengo que comer algo, o sea... Y esto es importante también poder llevarlo a la población y sobre todo en mujeres jóvenes, que hay dietas que son completamente no saludables, digamos, que van al no cuidado, y es fundamental entender que tenemos un cerebro mamífero, ni siquiera humano. Nosotros no tenemos un cerebro de ser humano, creemos que sí. Entonces, soy ballena. ¿Te percibes ballena? Mi cerebro se autopercibe ballena. Yo soy ballena. En la versión Terian soy foca. Bueno, si ustedes se fijan, los chimpancés están siempre buscando algún fruto, ¿no? Sí. Y además, ¿por qué los frutos secos o una banana que mencionaba anteriormente? Porque esa azúcar es más rápida en hacer efecto que lo que es la grasa saturada, o sea, el alfajor o ese tipo de azúcar que está hecha, tiene, digamos, tarda un poquito más en hacer efecto en el cerebro. Entonces, sí es importante que cualquier dieta que sea saludable la primera pregunta que tiene que hacerse a la persona es ¿qué te gusta comer? Nadie puede hacer una dieta de algo que no le gusta porque no la puede mantener en el tiempo, ¿sí? Obviamente que si a uno le gusta cosas que hacen mal o que aumentan la presión arterial, tiene que comerlas en poca cantidad, pero hay que salir de este concepto de que alguien me va a dar la dieta ideal, sino que la dieta ideal la tenés vos. La que la tiene más clara siempre la sos guardé vos. Guardé muy escondida porque... Tenía miedo. Tenía miedo no está buena. que no está buena. Vos sabés que estaba, antes de venir para acá, estaba, haciendo así un chequeo medio rápido por las redes sociales y vi que hay una investigación muy reciente que generó algo de polémica, porque dicen, y voy a hacer lo más... sí. Voy a hacer, por favor. Martín, silencio absoluto. Voy a ser lo más específica posible y no me voy a reír, no me voy a tentar, porque es un estudio científico que dice que el semen puede mejorar la función cerebral de la mujer. Ajá. Bueno, ¿y cómo? Contanos, Guadalupe. No leí el trabajo, no leí Yo tampoco, solo el título. No leí la metodología de investigación ni científica, pero sí lo que se sabe y lo que está demostrado es que el tener relaciones sexuales, pero no como el acto sexual, sino tener un disfrute con un otro, eso mejora lo que son neurotransmisores y da protección cardiovascular. Una de las cosas... Mucho orgasmo, digamos. Exactamente, sí. Lo resumiste claramente. Mucho orgasmo, claro, porque es eso en realidad lo que hace que el cerebro funcione mucho mejor. Es lo que acabas de decir, inclusive disminuye... Ténganlo en cuenta. Es lo que acabas de decir. Los valores de presión arterial, o sea, la frecuencia cardíaca, hay muchos cambios que posterior a tener un disfrute, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo que vos decís, el orgasmo, tiene que ser algo que es muy importante de tenerlo en cuenta, y uno tiene que hablar de esto, digamos, porque no como el conejito, digamos. Que no es sexo, no es lo mismo. No como los conejitos. No, para nada. Está claro, bueno, porque viste el conejito todo rapidito. Eso no. Hay gente, yo no sé si hay gente que el conejito le funciona. Vos decís que no a todo. Yo te lo digo como un disfrute. Pero hay gente que disfruta. Yo en consultorio he escuchado todo tipo de cuestiones. ¿Le preguntás esto a los pacientes? Sí, yo le pregunto esto a los pacientes. Forma parte de la consulta neurológica. ¿Cuál es la pregunta, por ejemplo? Si tienes... Carla. No puedo ir ahí yo, ¿no? Se me van los pacientes si le pregunto eso, o tengo respuestas que me tengo que agarrar, digamos. Claro. También me ha pasado. Así que trato de cuidar. Pero por ejemplo, ahora tu consultorio, nombre, edad, actividad física, trabajo, sedentario. Simulemos con Georgina, a ver. Es sedentario, no sedentario, hace actividad física, ¿qué come? ¿Tiene sexo? ¿Esa es la pregunta? No hablo yo de sexo, digamos, porque depende la edad y cómo se lo tome cada uno. Lo que le pregunto es si tiene relaciones sexuales, si está satisfeche, digamos, con lo que se perciba. Claro. Pero sí tiene algo que es muy importante, que tiene que ver con la satisfacción y lo que vos decías, el placer.
porque muchas veces, y sobre todo en el hombre que se cosifica o se pone en un lugar, toma sildenafil, tiene una cuestión y no tiene disfrute. Cuando uno le pregunta realmente, sí, tú no, pero ¿vos disfrutaste o es una cuestión de tener, digamos? Y ahí hay una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces, el cerebro le hace bien cuando hay un disfrute, cuando hay un goce y no como una cuestión que vos decías, el conejito, una cuestión netamente de lo sexual, del acto, sino el disfrute forma parte de una cuestión previa, de una cuestión de con quién, cómo, cuándo, y no algo automático o que se tiene que hacer. Ahí hace muy poquito escuchaba a una persona que decía, cada vez tenemos menos relaciones y con disfrute. Entonces hay una confusión de qué es tener relaciones sexuales o sexo con el disfrute. De hecho, yo lo escucho en pacientes que sí, estuve con aquella, pero sin nombre, a sin la apellido, mierda. ni nada, pero bueno, pero vos le preguntás, ¿y disfrutaste? No, ni me acuerdo. Claro. En esos términos, la actividad de los neurotransmisores se dan en otro tipo de disfrute también. Ejemplo, un asado. Viajar, una actividad física que nos genere mucho placer sí, lo que vos decís es tan importante que está comparado las jugar mujeres al fútbol los lunes, los lunes, por ejemplo. Las mujeres que tienen relaciones sociales que se llaman sanas y o con disfrute, tienen mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto es importante, no es juntarme por juntarme, ¿sí? Claro. Sino que es tener relaciones humanas que sean sinceras, verdaderas y que haya esto. La diferencia entre una relación sexual donde hay un orgasmo y lo que vos mencionabas del asado y otra cosa es que en el orgasmo con disfrute hay cambios de neurotransmisores, de presión arterial, de respiración, la persona respira mucho más tranquila después de esto, que son demostrables. De hecho, el riesgo cardiovascular también se puede medir y hay un impacto diferente con alguien que tiene frecuencia y tiene calidad en esas relaciones que decíamos anteriormente. Volvemos al tiempo de calidad que decías al principio, ¿no? Nos sentamos a disfrutar de nuestros hijos que vienen a la escuela, nos sentamos, disfrutamos, hacemos la tarea, leemos el cuaderno, nos sentamos con una amiga a charlar, damos vuelta al celu, tiene que ver con esta calidad, decías vos recién, de darnos tiempo a disfrutar de cada momento como corresponde y no estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Sí, hay una escena de una película de Natalia Oreiro que está súper angustiada por una situación y se junta con la amiga y la amiga está todo el día con el celular y le dice, ¿vos me estás escuchando? Es loca, re loca de atar, una cosa así, sí. la película, y llega un momento en el cual le dice, pero y le agarra el celular y se lo pone en el agua, en realidad por el cansancio de decir, yo te estoy contando algo que es súper importante para mí, te estoy mirando a los ojos, estoy tratando de interactuar con vos y vos estás con el celular. Estás todo el tiempo con el celular. El domingo fui a un recital y me llamó mucho la atención, en un recital de gente que era más grande, que era de un grupo etario mucho más grande, y tenía una persona adelante que todo el tiempo era subir en Instagram y yo digo, ¿cuánto hubo de disfrute en eso? Inclusive la pareja por ahí la agarraba y seguía y a Instagram y bajaba y después a otra red, y yo decía, cuánto su cerebro hizo como 1000 cosas en el mismo tiempo, pudo realmente tener disfrute de que esto, ¿no? De escuchar la música, de la interacción, en este caso de la banda con el público, que fue bárbaro. Entonces, un poco pasa esto, ¿no? Que se va perdiendo esto y creemos que a través de eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Las pantallas nos arruinan un poco el cerebro? Vos decías antes que el cerebro... Sí. Vos decías antes que el cerebro es como un plástico. Se nos empieza a chicharrar un poquito. Lo que yo decía es que el cerebro tiene plasticidad neuronal, que es como una plastilina que le podemos dar forma, ¿no? Entonces, lo podemos deformar también. No es la pantalla en sí, sino que son las redes sociales, esa cantidad de horas expuesto a múltiples redes abiertas y esto de estar todo el tiempo bajando, cargando información. No es que no hay que tener redes, sino fíjense la cantidad de mujeres inclusive que han cerrado sus redes sociales por el impacto que le ha generado esto que tiene que ver con estar hiperconectado todo el tiempo, y la realidad de lo que te pasa cotidiano pasa por un costado. Lamentablemente, como podemos, hacer una cosa por vez, pero creemos que podemos hacer muchas, cuando estamos en redes sociales es un rato, ¿sí? Lo cerramos
y pasamos a hacer otra cosa, pero no quedamos con el Instagram abierto, con esto, con aquello y 3 cosas más y alguien que nos habla. Porque yo les pregunto, esto yo lo hago en el consultorio, yo les pregunto, bueno, contame qué hiciste, qué contenido subiste. No pueden contestarlo, claro, porque en realidad en esto pasa eso. Fíjense, cuando van a una estación de servicio, me pasó hace poco, 3 veces le tuve que decir a la chica que quería un café con leche, 3 veces, y no tiene la culpa ella, es que está en 40 cosas y no podía retener eso, una sencilla cosa, y con el celular al lado. Entonces claro, le digo, disculpa, le digo, mirá, yo quiero un café con leche porque me tengo que ir al hospital. Me dice, disculpa, es que se le había pedido 3 veces. Entonces tiene que ver con esto de que estamos completamente intoxicados, ¿sí? Y hay que invitar a no salir de esa realidad, pero haciendo una cosita a la vez. ¿Hay otras cosas que podamos hacer para prevenir estas enfermedades que son, digamos, evidentemente más femeninas, neurológicas? Sí. Además de tener buen sexo. Sí, eso es fundamental. Y no sé, placentero al menos. Placentero y también hasta el último momento de la vida. También hay una cuestión eso que, bueno, eso es que decimos... No, yo no sé si me veo tanto. La cara de Virginia como... No qué sé yo, te cambio el... Más, amigos, no sé, a los 80 te cambio... qué sé yo. La vida es impredecible, ojo, por ahí hoy hablamos de esto y me invitás en 10 años y me estás diciendo otra cosa completamente distinta. Sí. hay que prestarse... No, tal cual. Sí, a lo que uno cree que en un momento es así, después no es así. Pero bueno, es importante para disminuir esa prevalencia en enfermedades neurológicas en lo femenino, primero disminuir los factores estresores, que eso es fundamental. No se hace sola. También hay que salir de esa creencia de que se hace sola, se hace con psicoterapia, con una buena psicoterapia. También se hace con terapias de relajación, ojo con esto. Una cosa sí no es en contra de la otra. El abordaje psicoterapéutico a veces va acompañado de yoga, reiki, meditación. Iba a preguntarte sobre eso. Sí. Se habla últimamente que todo el mundo debería estar meditando para poder bajar los niveles de estrés. ¿Es real o está comprobado científicamente que la meditación ayuda a eso? Sí, está comprobado que la meditación ayuda a disminuir todo lo que vendría a ser los cambios que te genera el estrés. Cuando alguien medita, la frecuencia cardíaca es más baja, la frecuencia respiratoria también, la presión arterial. Lo que pasa que no es, el problema que tenemos es que queremos fórmulas rápidas, mágicas y listo, es meditación. No es meditación sola. Me tengo que enchufar 24/7 para... Claro, pero ahí va, digamos. Además tenés que tener un psicólogo o una psicóloga, digamos, en el cual uno pueda trabajar sobre lo que son los factores que te llevan individual a un estrés determinado, a una personalidad determinada. Y esto también es importante. Cuando ustedes a alguien le dé una receta mágica es porque no existe o es mentira, porque tus factores estresores son distintos al de ella y al mío. Hay una cuestión de singularidad que muchas veces la llamamos medicina de precisión para fármacos determinados, genética, pero tiene que ver con esta cuestión de lo maravilloso que es lo única que sos vos, que en vez de querer parecerse a otro, tenemos que tratar de ser cada vez nosotras mismas, ¿sí? Y eso es importante, pero va en contra de lo social. Claro. Si ustedes se fijan, hay algo que se llama violencia estética, que a mí me sorprende verlo, que son todas las mujeres iguales, claro. O sea, todas las caras estiradas igual. La nariz, los labios. No es que uno esté en contra de eso. El tema de eso es que es una violencia, digamos, es una cuestión de someter a un cuerpo a intervenciones en el cual hay que parecerse para que eso sea lindo, ¿no? Y bueno, y eso es un poco un trabajo entre todos que tenemos que hacer como sociedad. Ahora justamente había algo que me gustó mucho, que trataron de hacer esto hay un fenómeno de fobia a lo viejo. Entonces, una marca de ropa tomó de ejemplos figuras de más de 80 años muy conocidas. Y la verdad que es una intervención muy importante, porque en realidad hay que empezar a mostrar a estas personas como son y también pueden ser modelos, ¿sí? O sea, el modelo, la modelo no es un estereotipo. Porque hay que ser perfectos. Sí, ¿O bueno. ¿Cuál es la perfección? Pero ahí está, ¿no? O sea, ¿a qué definimos perfección? Y además todo lo que no sea real es mentir.
¿sí? O sea, cuando uno muestra un modelo, ¿sí? de una figura corporal que está operada, es porque no es real. O sea, eso se le impuso un tamaño de mama, una nariz determinada, una boca, unos pómulos, una forma de ojos. Todo, cualquier parte del cuerpo que vayas a intervenir, te diga. Exactamente. Y esto no es estar en contra de las cirugías estéticas. Esto tiene que ver con pensarnos de manera más amorosa, ¿sí? Y esto cuando tenemos hijas mujeres o los que tenemos hijos adolescentes, tratar un poco de invitarlos a pensar qué están diciendo, qué están haciendo, ¿sí? Yo tengo un hijo varón, adolescente, que me decía, y yo no entiendo por qué tal y tal amiga de la misma edad se ve fea si es hermosa. Y yo le digo, ¿pero vos le dijiste que es linda, que es hermosa? Sí, pero me dice que no, que está gorda, que esto... Y entonces si ya una nena de 14 años tiene esa percepción, ¿no? Sí. También nosotros, o por lo menos que somos madres de hijos varones, tenemos que decirle que está linda, que le queda hermoso ese vestido, que está re linda, ¿sí? O sea, porque es un poco ser esta visión de más real, ¿no? Y no salir de esto y decir, esto es una mentira, no tenés que parecerte a ningún otro. Guadalupe, para ir cerrando, en la Comisión de Género de la Sociedad de Neurología Argentina, sí, de Argentina, ¿cuáles son los próximos proyectos que estén trabajando, algo que tenga que ver de novedades? Bueno, la novedad es que la perspectiva de género en neurología desde la sociedad estamos haciéndola en diferentes niveles. En los congresos, que nosotros tenemos un congreso muy importante de toda Argentina, tenemos en lo que es perspectiva de género, en lo que son las mesas, en la distribución también de los grupos etarios, hablamos de esto, de la convivencia de gente joven con gente de otras generaciones, y la equidad de género tiene que estar, digamos, y esto tratamos, digamos, de desarrollarlo con cada grupo. Y después tenemos mesas particulares. Nosotros este año vamos a tener en el Congreso Mar del Plata una mesa donde tocamos estas temáticas de la perspectiva de género en lo que es ACV, esclerosis múltiple, y lo que es cefalea. Y cuando hablamos de perspectiva de género, estamos tratando de invitar a formar a los colegas que vienen de todo el país y algunos de otros países a que puedan tener esta perspectiva, a que se lleven esa cajita de herramienta que no es la estadística, sino que cuando se sienten y tengan de paciente una mujer, puedan entender, ¿sí?, que no le duele la cabeza porque es histérica o porque está inventando un síntoma, sino porque le duele la cabeza, y eso no se cuestiona, se escucha y se trata de ayudar, ¿sí? Entonces salir de ese modelo de interrogatorio, de que nosotros tenemos que ser interrogadas por la figura masculina del médico, y más que nada hacer una escucha, ¿no? O sea, escuchar qué le sucede a la otra persona, y ahí después de ahí interactuar con ella misma o con la familia o con los que vienen a la consulta. Muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Qué clase magistral nos quedamos hoy? Aprendí nos quedamos con un montón de preguntas. Yo me quedé con el mejor concepto, que es que hay que tener sexo y gozar. Y disfrute. De disfrute. A gozar. Bueno, muchas gracias. Qué sé yo, no sé. Quedaron un montón de preguntas, así que te vamos a volver a llamar. Y si no, dejanos tu teléfono. Y si no, te buscamos en el consultorio. ¿Te podemos buscar en las redes? Sí. ¿Cómo te buscamos? Tengo Instagram. Es Guadalupe María Bruera en Instagram. No soy muy de las redes, así que voy a contestar, pero mucho tiempo después. No lo tengo abierto tampoco, así que voy a necesitar que me soliciten la autorización. Y bueno, después sí, digamos, tengo mail que les puedo dejar, teléfono, que eso va a ser mucho más rápido que por ahí las redes sociales, porque bueno, me intoxican claramente. Claro, así que trato de estar, de dar el ejemplo, digamos, lo que estamos viendo. Tu teléfono y lo dejo, correo, lo dejo. Así nosotros después lo compartimos en redes para toda la comunidad que tenemos, que seguramente se interese por esto. Un regalito para el disfrute. Y vamos a darte para que disfrute, para que genere un orgasmo de la comida, con que es en Moreno al 400. Para que puedas ir con alguien y puedas disfrutar de una merienda o de un desayuno. Muchísimas gracias. Ustedes ya en la práctica el cuidado. Sí, arrancando por ahí. Nos gusta regalarle bienestar a la gente. Bien. Para mí fue un placer escucharlas, aprender de ustedes. Gracias. Creo que son
muy necesarios estos espacios y a veces ustedes no son conscientes del impacto que generan en el otro, pero como oyente de la radio es muy bueno poder escucharlas y seguir pensando de manera colectiva. Así que gracias. Ay, gracias. Es el propósito, ¿no? Es el propósito. Bueno, gracias, de verdad. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Sí, nos Hasta vamos. el miércoles que Nuestras viene. redes. Nuestras redes Y la ropa. Por favor. Arrobas. Arrobanos. Yo sería como el ejemplo malo para la clase de Guadalupe. Está pensando en un montón de cosas. Sería @temas de mina ok, temas de mina ok para Instagram y para TikTok. Bien. Para Gracias YouTube, a Tokio, para YouTube. que nos viste siempre todos los miércoles. Ahí está, a mirá, Mate Entregas, como siempre, que nos permite hacer mate y catarsis. Y a la oficina. La oficina que nos alberga y nos acoge. Como siempre. Como cada miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos. Chao, Gracias. Un beso. Gracias. Chau, chau.